¿no? Es el tercer parcial. Ese tercer parcial tiene que ver con los proyectos de inversión, tiene que ver con el ambiente, sí, tiene que ver. ¿Y por qué tiene que ver? Porque tenemos que pensar nosotros que en el ámbito de lo estrictamente financiero es poco y nada lo que nosotros incorporamos de externalidades, por ejemplo. Y como ustedes saben, muchas de las externalidades se transmiten a través de un conjunto de bienes y de servicios que no están dentro de los mercados, pero que son utilizados por el propio proyecto, generando alteraciones en ellos y que la parte financiera no las identifica, pero sí la parte económica, ¿no? Cuando nosotros planteamos la economía, y en la economía ya empezamos a ver la aparición de nuevos componentes, ¿no? Un flujo financiero va a diferir muchísimo de un flujo económico, siguiendo la escuela del MIT, que a su vez ha difundido parte de su escuela en algunas universidades en Latinoamérica, metodología que también usa el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la evaluación de proyectos. Ellos sí hacen esta diferenciación entre lo financiero y económico. Porque ustedes van a ver que en muchos de los casos, muchos textos que dicen evaluación económica de proyectos, es solo y exclusivamente una evaluación de tipo financiero. Bueno, lo económico es, cuando uno va a abordar un proyecto de inversión desde esta perspectiva, hay algunas cosas diferentes, ¿no? Hay algunos cambios. ¿Qué es la evaluación económica? ¿No? Es una herramienta, como todos, y que nos va a ayudar a nosotros a analizar o a estudiar la contribución del proyecto al bienestar, ¿no? De una región macroeconómica. Puede ser de la nación, puede ser de un municipio, puede ser de una provincia. Y tiene el objetivo de medir ese aporte, ¿no? O sea, ¿cuál es el aporte que hace el proyecto al bienestar de la colectividad, ¿no? Del conjunto de individuos? ¿En qué mejora el bienestar? Obviamente que yo no me voy a detener a explicarle a ustedes lo que es el concepto de bienestar, porque es un concepto que ya lo discutieron con Liliana, ¿no? El concepto de bienestar es un concepto muy económico, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la evaluación económica, ¿no? Y los estudios económicos? Básicamente aportar, ¿no? Medir las consecuencias que un proyecto tiene desde esta perspectiva. La pregunta, ¿el proyecto de inversión que estamos analizando mejora el bienestar de la comunidad como un todo o no lo mejora, ¿no? Obviamente ya nos damos cuenta nosotros que si un proyecto mejora el bienestar de la sociedad, es un proyecto viable económicamente, y si no, no es viable, ¿no? Recuerden que estamos en el concepto de eficiencia, ¿no? Algunas cositas charlaron ustedes con Fabiana en el TIC del martes, ¿no? Lo que nosotros habíamos planteado es la existencia de dos flujos, ¿no? Un flujo real, que es un flujo de materia y energía, ¿no? Energía que le gusta mucho a Fabiana y a Ile, porque ellas son energéticas, ¿no? Son doctoras en energías renovables. Entonces, ellas cada vez que ven energía se emocionan hasta las lágrimas. Bueno, el flujo real es eso, es un flujo de materiales, de energía que se mueve entre el proyecto y la sociedad, ¿no? Entonces ingresa materiales, ingresa energía, sale materiales, salen energías. Este flujo real, que es un flujo dentro de la economía, es un flujo que nos muestra las magnitudes físicas de los intercambios que se hacen entre un proyecto y la sociedad. Ese flujo real, entonces, son bienes y servicios transables por un lado, que van a entrar como insumos o factores productivos al proyecto. Y podemos generar como resultado o consecuencia de esa asignación bienes y servicios transables, ¿no? Bienes y servicios transables.
En muchos de los casos, la parte financiera se dedica a monetizar este flujo, ¿no? Este flujo real. Entonces, valora a precios de mercado los bienes y servicios transables, valora a precios de mercado los bienes y servicios transables que el proyecto ofrece a la sociedad. Cuando incorporamos la parte económica aparecen otras cosas, nuestros famosos, conocidos bienes y servicios meritorios, ¿no? Esos bienes que, si bien no están en el mercado, sí tienen capacidad de satisfacer necesidades de los individuos, de las personas, de los proyectos. También tenemos que pensar que en muchos de los casos, muchos proyectos de inversión también suministran a la sociedad bienes y servicios meritorios, ¿no? También, ¿no? Esto es importante considerar. ¿Por qué es útil este enfoque? Básicamente en la valoración de efectos previsibles en aspectos económicos tradicionales, ¿no? Siempre uno dice, lo económico solamente analiza externalidades. No, lo económico también analiza esas componentes de los flujos reales que involucran bienes y servicios que están dentro de los mercados, ¿no? Entonces, me permite valorar esos efectos dentro de la economía convencional, esa economía de mercado, ¿no? Tenemos que considerar nosotros que cuando entremos a la instancia valorativa ya no vamos a usar valores de mercados para analizar estos flujos y la magnitud de estos flujos. Vamos a usar otro tipo de valores que ustedes también conocen gracias a la doctora Cruz de CONAM, que son los valores de uso, ¿no? Hasta acá en lo financiero hemos trabajado en los valores de cambio, ¿no es cierto? O valores de mercado. Bueno, a partir de ahora ya no vamos a trabajar más con valores de cambio, sino vamos a trabajar con valores de uso, ¿no? Es decir, vamos a indagar sobre lo que significa en términos de mejora en el bienestar cada uno de los bienes que el proyecto le quita o le da a la sociedad. En la valoración de efectos previsibles sobre el medio humano no económico y la valoración de elementos y parámetros biofísicos, ¿no? Acá aparecen nuestras conocidas externalidades. Esta es la utilidad también del enfoque. Me permite a mí valorar e incluir dentro del análisis cosas que no están previstas, ¿no? Dentro de un escenario convencional de mercado, ¿no? Che, el proyecto se instala y usa el aire. Usa el aire. ¿Y cómo usa el aire? No, deposita residuos. Bien, lo está usando como depósito de residuos. Bueno, este enfoque nos permite, ¿no?, esos efectos que son previsibles, ¿no? Porque no vamos a poner nada imprevisible. Cada vez que analicemos nosotros vamos a poner cosas que pueden suceder, ¿no? Lo otro es incierto, ¿no? Lo otro es no previsto y que entra dentro de los análisis de riesgo en los proyectos de inversión. En el proceso de integración, esa es la utilidad importante de todos estos efectos, ¿no? Sí, cuando yo tengo valorado todas las cosas que suceden en ese intercambio de materia y energía entre la sociedad y el proyecto, lo vamos a integrar todos estos efectos y vamos a hacer nuestro conocido balance a partir del análisis costo-beneficio, ¿no? Porque como estamos en economía, todos estos cambios previsibles, ¿no? Todos estos cambios previsibles, importante palabrita, previsible, todos los cambios previsibles van a ser valorados, ¿no?, desde un punto de vista económico. Por lo tanto, nuestro indicador va a estar definido en magnitudes monetarias, ¿no? En magnitudes monetarias. Cualquier cosa que no se entiendan, por favor, callen ahora o hablen para siempre. Está habilitado el chat para las consultas. Bueno, ahí está. Fabi y Liliana están atentas a lo que sucede, ¿no? Bueno, en los estudios económicos... Y le aplicó te incorporó el dato de que Char ya no está más. Sí, ya se nos fue. Se fue a mejor mundo. ¿No está mal el chat? No. ¿Por qué? Porque pasó a un mejor mundo, calculo. 78 años tenía cuando se fue. ¿Se murió Arnaldo? Sí, hay una nota homenaje
y habla de sus 78 años, que fue el año de la partida. Pobre Arnaldo. Tan ricos vinos que hacía. Siempre estaba sentado ahí en la plaza de Cafayate, tomándose su vinito diario. ¿Sí? Un tipo jodido, ¿no? De la oligarquía dura salteña, ¿no? Era un oligarca, por no decir un garca. Algunos lo querían, otros no tanto. Él perdió su fortuna y perdió obviamente porque tuvo que venderla cuando quiso competir en las elecciones a gobernador con Roberto Romero. Ah, no sabía eso. Fue candidato y puso mucha plata ahí. Entonces quedó muy endeudado en esa época. Bueno, creía que con plata podía comprar una elección. Se compra, ¿no? Pero le falta un poquito. Lo que pasa es que le faltó. Además, Roberto también tenía sus aportes, digamos, ¿no? Sobre todo del narcotráfico. Así que bueno. Determinación física del efecto. Esto es importante, ¿no? Esto ya lo vimos en economía. Hay que determinar la magnitud de esos cambios, ¿no? Cualquiera de estos cambios que se produzcan, tengo que primero analizar cuál es la magnitud de esa modificación. Entonces yo digo, bueno, el proyecto va a demandar cemento. Bueno, la pregunta que me hago, ¿cuánto cemento y de qué calidad? ¿No? Esa es la magnitud física. O digo, el proyecto va a utilizar el agua como depósito de efluentes. Bueno, díganme, ¿cuánto efluente? ¿Qué características tiene el efluente? ¿Cuál va a ser la magnitud de la transformación en ese cuerpo receptor? ¿No? Entonces, cuando yo digo de determinación física es que nos tenemos que poner a investigar, ¿no? Nos tenemos que poner a estudiar esos cambios. Sean cambios que se producen en el mercado, sean cambios que se producen en el ambiente biofísico en el cual el proyecto desarrolla su acción, ¿no? Voy a generar mucho empleo. Mucho empleo. ¿Cuánto empleo? 1, 2, 3, 4 operarios. ¿Cuánto? ¿Y de qué calidad? ¿Durante cuánto tiempo? Esto es importantísimo, ¿no? Incluso cuando ustedes hagan el año que viene impacto ambiental, es muy importante esta determinación del efecto, que no le damos tanta relevancia porque estamos más consustanciados con la primera parte del proceso valorativo por los métodos no monetarios de Conesa Fernández, que es la parte cualitativa, ¿no? Y nos olvidamos de esta parte que para mí es la parte más importante, es definir las magnitudes de esos cambios. Identificación de los bienes y servicios comprometidos en el efecto, importantísimo para la economía, ¿no? O yo puedo decir, bueno, voy a tirar gases a la atmósfera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el bien comprometido en este efecto? ¿No? ¿Qué es la contaminación? Bueno, no hay que olvidar que el cuerpo receptor es ese bien que va a ser afectado o comprometido, es el aire, el receptor de las emisiones gaseosas, es el agua, el receptor de todos los efluentes líquidos que van a parar a esos cuerpos receptores, ¿no? Entonces puede ser la biodiversidad, puede ser el suelo, puede ser un montón de elementos que conforman parte de ese ambiente biofísico. Identificación de la relación entre los bienes transables y meritorios comprometidos de un proyecto y el bienestar individual. Esto es importante también porque ustedes conocen a esto como el método de los costos evitados inducidos, ¿no? O los métodos indirectos de precios hedónicos o los métodos indirectos de costos de viaje, ¿no? Es decir, esa relación es importante sobre todo en los procesos de valoración de aquellos bienes y servicios que son comprometidos en el efecto. La conceptualización del impacto económico, ¿no? Conceptualmente, ¿cómo lo describimos al impacto? Esa es la última parte. Y obviamente falta una partecita que es la valoración, ¿no? En los estudios económicos es muy importante también la identificación de los individuos que constituyen la colectividad de un área determinada y que son los que van a recibir los cambios, ¿no? En el bienestar. Recuerden que el estudio económico
analiza la contribución de un proyecto al bienestar de la sociedad. Por lo tanto, si yo me quedo en la descripción física del efecto, y bueno, me quedo incompleta la situación. Tengo que analizar quiénes o qué parte de la colectividad es la afectada por esos cambios, ¿no? Hay que identificar ese sector de la comunidad y decir cuántos son, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante después para los procesos valorativos, ¿no? Si yo digo que para un individuo el cambio ha sido negativo y está valorado en $100 mensuales, la pregunta que me tengo que hacer inmediatamente después es cuánto en total son los individuos afectados por esa asignación, ¿no? ¿Se acuerdan de economía, no? Ileana les explicó muy bien esto. En muchos de los casos aparece el concepto de la sustentabilidad y nos ponemos a pensar en las necesidades de las futuras generaciones que van a haber comprometido también sus bienes en el proyecto y va a haber una afectación temporal. La economía resuelve esta discusión a través de lo que nosotros llamamos el descuento intertemporal, ¿no? Así como lo veíamos desde una perspectiva netamente financiera, también vamos a incorporar el descuento intertemporal, pero ahora ya considerando la tasa de descuento que vamos a utilizar, que es una tasa social de descuento, como un costo de oportunidad de la sociedad en su conjunto. Cuando yo veo la tasa de descuento de una perspectiva financiera, veo un costo de oportunidad para el inversor. Acá no, acá veo el costo de inversión, el costo de oportunidad para toda la sociedad en su conjunto. Obviamente, el último punto, la valoración, ¿no?, de lo que significa económicamente la transformación, ¿no? Esto es importante, la valoración, ¿no? Con la valoración podemos armar después los flujos económicos. Otro aspecto que también se hace en lo financiero es analizar el riesgo y la incertidumbre de los proyectos. Bueno, si vemos un proyecto de inversión, en el proyecto aparece la inversión, y una inversión no es más que esto, es un conjunto de acciones coordinadas, ordenadas, tendientes a, en este caso de la inversión, dotar al proyecto de todo lo que necesita para funcionar. Ahora, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, la acción A me va a dar cambios en el contexto. A esos cambios en el contexto, los hermanos Cohen le llaman a esos cambios efectos. Efectos. Cambios que se producen en el ambiente físico, el ambiente biológico, el ambiente social, el ambiente económico de mercado. Todos esos cambios, ¿no?, llamados efectos, son atribuibles a una acción del proyecto, ¿no? Entonces, yo tengo una inversión con N acciones, miro la acción A y observo que en esa acción me va a generar M efectos. El efecto 1, el efecto 2, el efecto 3. Es decir, cada acción me puede generar más de un efecto. Eso también es importante considerarlo. Por lo cual, obviamente, mi análisis económico se me empieza a hacer más complejo, porque yo a cada acción le tendré que asignar un conjunto de efectos. Imagínense que yo tengo 5 efectos por acciones y tengo 10 acciones en etapa de inversión, ¿no? Entonces yo tengo 100 efectos que analizar, ¿no? Entonces mi estudio se me empieza a hacer complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que describir la magnitud de los cambios asociados a esos efectos. Tengo que estudiarlos, yo no puedo presentar un estudio económico simplemente diciendo, bueno, va a haber afectación en el aire, en el agua, en el suelo, en el mercado, en la sociedad. No, tengo que cuantificarlo, ¿no? Tengo que estudiarlo, tengo que precisar la información. Digo esto porque esta etapa es símil a lo que nosotros hacemos en un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es símil.
Entonces, analizamos el proyecto, definimos la inversión, describimos cada una de las acciones, describimos la totalidad de los efectos. Esto hasta acá es igual que el método de Conesa Fernández. Igual. Igual. Es lo mismo. En etapa operativa pasa también lo mismo, ¿no? Yo voy a tener N acciones en etapa operativa y cada una de esas acciones, la acción 1, la 2, la 3, hasta la N, todas y cada una van a generar efectos en la sociedad. Recuerden, el efecto es la modificación en alguna componente del ambiente, ¿no?, que con certeza podemos atribuir esos cambios a una acción del proyecto. A una acción del proyecto. Ejemplos de efectos: generación de empleo, contaminación del agua, incremento de la demanda de materiales para la construcción, aumento de los espacios para la recreación, ¿no?, captación de dióxido de carbono. Todo esto son cambios, ¿no? Son efectos, son cambios. Van a haber multiplicidad de estos cambios, ¿no? Pérdida de biodiversidad, una serie de elementos, procesos erosivos, es decir, hay una gran cantidad de efectos que nosotros como profesionales del ambiente y de los recursos naturales conocemos a través de transitar una currícula, ¿no? Entonces nosotros con el tránsito en la currícula empezamos a conocer específicamente al respecto de los cambios que se producen en el ambiente. Gracias a la materia sociología ambiental podemos también nosotros tener una certeza de los cambios que se producen en algunos componentes dentro de la sociedad, ¿no? Esto es importante considerar. Siempre tenemos que pensar, como ya se los comentó Ileana, pero vale la pena hacer una especie de recapitulación de lo que ustedes han aprendido con la doctora Cruz, que los efectos tienen una dimensión técnica, ¿no?, que es el cómo se producen esos cambios, ¿no?, en esas componentes, que tenemos que tener. Acá hay mucho de ingeniería, ¿no?, de ingeniería del ambiente, de ingeniería de los recursos naturales, cuando yo tengo que describir técnicamente un efecto, o ingeniería de un proceso también. Acá hay mucho de ingeniería de proceso. Hay una dimensión social, ¿no? ¿A quién importa? ¿Cuántas personas son afectadas? ¿De qué manera la sociedad se involucra en el efecto y recibe los beneficios de un cambio o las alteraciones negativas de ese cambio? Y obviamente la dimensión que no podemos obviar, porque es una dimensión de tipo jurídica, que es el marco normativo, que es lo que me dice qué tipo de efectos son aceptables y qué tipo de efectos no son aceptables, ¿no? Esto es importante porque también cuando tengamos que nosotros planificar una estrategia para eludir los cambios, vamos a estar muy atentos al marco regulatorio. Miren ustedes que nuestra carrera nos da herramientas para todo, ¿no? Nos da los aspectos técnicos, nos da el aspecto social, nos da el aspecto jurídico, ¿no? Es decir, las leyes que regulan nuestro comportamiento. Y obviamente, gracias a Ileana, ustedes tienen la dimensión económica también, ¿no? Entonces, el efecto, ese cambio que se produce en alguna componente del ambiente, puede ser entonces estudiado por estas 4 dimensiones: la técnica, la social, la jurídica y la económica. Ustedes en su formación tienen todo. Tienen la parte técnica, química, física, manejos, biología de la conservación, zoología, botánica. Tienen un montón de herramientas para describir los cambios que se producen en componentes biofísicas. Tienen suelo, geomorfología, o sea, tienen todo, ¿no? Social, tiene sociología. Jurídico, tienen legislación. Economía, Econam, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que empezar a usar las herramientas que en cada una de estas materias nos dieron.
¿no? Porque si yo curso una materia y me olvidé de esa materia cuando la probé, curso otra y me olvidé de esa materia cuando la probé, curso otra y me olvidé de esa materia, no estamos haciendo ninguna integración. Y justamente la característica de un ingeniero en recursos naturales y medio ambiente es la capacidad de integrar, ¿no? La capacidad de mirar la complejidad y no asustarse con la complejidad, sino enfrentarla con inteligencia. Bueno, surge dentro de la lógica el concepto de, o la definición de impacto, ¿no? Esta definición, si ustedes van a Conesa Fernández, que es un método no económico, no monetario, es la misma. El impacto es el resultado de los efectos de un proyecto. Es el resultado del efecto. Y lo que vamos a hacer nosotros, cuando definamos un impacto, llevarlo al ámbito de la economía. Es decir, para nosotros el resultado que vamos a buscar de un efecto, por ejemplo, la contaminación del agua, el efecto contaminación del agua, el impacto que vamos a buscar nosotros es ver el resultado de esa contaminación en términos de cambio en el bienestar individual. ¿No? Conesa Fernández, cuando ustedes vean el año que viene en la metodología, el impacto también se define como el resultado de un efecto. Pero la única diferencia es que no van a mirar o no va a evaluar Conesa Fernández los cambios, ¿no?, producidos por ese efecto en el ámbito de lo económico, del bienestar, sino que va a hablar de pérdida de la calidad del ambiente, ¿no? Y define un indicador, el ICA, Índice de Calidad Ambiental, ¿no? Entonces, mientras la economía va a decir el cambio es equivalente a tantos millones de pesos, Conesa Fernández va a decir el cambio es la reducción de la calidad en un 40%, ¿no? O un aumento de la calidad en un 20%. ¿No? Entonces, ahí va a venir la diferencia, o no la discrepancia, porque no hay discrepancia acá, pero la forma de mirar, ¿no?, la forma de analizar y la forma de valorar un impacto es distinto con los métodos monetarios que con los métodos económicos, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta. Yo espero que cuando cursen impacto se acuerden de esto y vean también las diferencias entre uno y otro enfoque, ¿no? Entre uno y otro enfoque, que las hay. No muchas, pero las hay. ¿Cómo se perciben los impactos? Ahora ya nos metemos en el tema de los impactos, ¿no?, porque es lo que nos interesa a nosotros como una materia de economía aplicada, ¿no? ¿Cómo se perciben? Los impactos pueden percibirse sobre el consumo de bienes, sobre el consumo de bienes. O los impactos pueden percibirse sobre el uso de recursos. Son dos formas de mirar, ¿no?, los resultados de los efectos. O miro a través de observar el consumo, o lo miro a través de la utilización de recursos. Uno u otro. Cuando un proyecto se instala, ¿no?, automáticamente ustedes van a ver que fluyen en la etapa de inversión y también en la etapa operativa recursos, ¿no? Recursos que el proyecto va a utilizar. El proyecto va a utilizar, va a demandar. El impacto, en este caso, es utilización de los recursos por parte del proyecto o disminución del consumo de esos bienes utilizados por el proyecto por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque el proyecto se está llevando algún bien que ya no está disponible para la sociedad. Aparece el concepto del costo de oportunidad, tan conocido y estudiado ustedes con Ileana en economía, ¿no? Tan estudiado, tan internalizado ese concepto. Entonces,
Cuando un proyecto se instala, rápidamente va a transformarse en un gran demandante de bienes. Esa demanda de bienes va a generar, ¿no?, automáticamente la utilización de recursos y la disminución del consumo. Recuerde que este proyecto no solamente va a demandar bienes transables, sino también va a demandar bienes meritorios. También va a demandar bienes meritorios. O va a utilizar esos bienes. O lo va a transformar también, ¿no? Cuando lo transforma, eliminándolos, como el caso de un desmonte y la eliminación del bosque con todos sus servicios ecosistémicos, ¿no?, de alguna manera esa eliminación va a generar una disminución en el consumo por parte de la sociedad de esos bienes que ya no están disponibles, porque el proyecto los ha transformado a través de sus acciones, ¿no?, a través de su acciones. Miren qué interesante que se está transformando, ¿no?, la parte económica. Es prácticamente es la parte creativa, ¿no? La parte financiera es puro número, bla, bla, y todo lo demás, pero acá está el métier del ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, sobre todo cuando se involucran bienes meritorios, ¿no? Nosotros, en nuestras actividades reservadas, dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar justamente esto, los cambios que se producen en el ambiente y sus efectos en el ser humano. Bueno, de eso habla esa parte de nuestras actividades reservadas que nos dice que nosotros tenemos que tener estas habilidades, ¿no? Por otro lado, ¿no?, como el proyecto cuando se instala viene a resolver un problema, y ustedes dicen, bueno, pero ¿no está creando problemas aquí? Sí, está creando un poquito de problemas, pero bueno, la sociedad acepta de alguna manera internalizar algunos costos, otros no, ¿no? La sociedad acepta algunas cosas, otras no. ¿Por qué? Por esto, por los impactos positivos de un proyecto. ¿Y cuáles son esos impactos positivos? El aumento en el consumo de bienes, porque el proyecto me está dando bienes, o en algunos casos la liberación de recursos. Un proyecto se instala, se produce un proceso de sustitución, ¿no?, y con la sustitución la liberación de recursos. Ileana, que le gusta la energía solar, ella viene, instala paneles, genera energía solar y automáticamente liberamos recursos biofísicos, ¿no?, que usaba la comunidad para abastecerse de energía, ya no es necesario, se produce entonces esa liberación de recursos. El aumento del consumo, liberación de recursos, son impactos positivos. La utilización de recursos, la disminución en el consumo de bienes son impactos negativos. Negativos. Entonces, los impactos directos sobre el consumo, el aumento del consumo de bienes y servicios por parte de la sociedad, genera impacto de signo positivo. Una disminución en el consumo de bienes y servicios por parte de la sociedad genera impacto de signo negativo, ¿no? O sea, cada vez que yo mejoro, aumento mi consumo, positivo. Si, como resultado de la instalación del proyecto, baja el consumo de bienes y servicios, negativo. ¿Qué pasa desde la perspectiva del uso de recursos? La utilización de bienes y servicios por parte del proyecto genera impacto de signo negativo. La liberación de bienes y servicios por la intervención de un proyecto genera impacto de signo positivo, ¿no? En síntesis. Siempre que ustedes describan impactos, chicos, no se olviden. No se olviden. Los impactos los medimos en términos de uso de recursos o consumo de bienes y servicios. Preguntas clave. ¿Qué elementos que afectan el bienestar serán puestos a disposición de la sociedad y no hubieran o hubiesen estado disponibles si no se realizara el proyecto, ¿no? Esto es un aspecto importante. ¿Qué elementos que afectan el bienestar serán puestos a disposición de la sociedad y que si el proyecto no se hace no están disponibles? Otra gran pregunta.
¿Qué elementos, y cuando digo elementos hablo de bienes y servicios, que inciden en el bienestar, ¿no? Que inciden en el bienestar, tendrá que sacrificar la sociedad para garantizar el desarrollo del proyecto? De nuevo estoy de vuelta. Después de la... ¿Hay algún problema hasta acá? ¿Estamos todos bien? ¿Preguntas? No hay nada en el chat, JJ, pero no sé si quieren ir colocando sus preguntas en el chat. O habilitan el micrófono si quieren. Sí, claro. Yo digo porque pasaron 45 minutos. ¡Uy, qué rápido! Se dice habitualmente Ah, que nuestra capacidad de atención es limitada, ¿no? Hay otros estudios más actuales que dicen que tenemos una atención que en muchos de los casos es inferior a los 8 minutos. Entonces, dentro de las técnicas que se utilizan para transmitir información, es la repetición, ¿no? Es decir, cada 8 minutos, el interlocutor, cuando quiere que algo se fije en la memoria colectiva, repite un mensaje, ¿no? Lo repite. Entonces, esa repetición del mensaje hace que tengamos justamente una mayor posibilidad de llegar con un mensaje claro. Ahora, el que está transmitiendo tiene que saber cuál es el mensaje que quiero que llegue al interlocutor, ¿no? Ese va a ser el tema. Es decir, si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero que llegue a ustedes, y bueno, difícilmente podamos establecer una comunicación. Ahí hay preguntas en el chat. Sí, la primera pregunta es de Nicolás Vilte, dice que quiere saber cuándo se va a decir quién ganó el concurso de la planilla de Excel. Y después tenés una pregunta vinculada a la clase. Bueno, con respecto a la pregunta, posiblemente hoy a la noche o mañana a la mañana tengan los resultados, ¿no? Okay. Aparentemente ganó fue Ileana Cruz. No, no me van a odiar los chicos, pero bueno. Después podemos socializar quizás alguna planilla, alguna otra cosa. Bueno. Dice, Matías Pereira dice, la variación es la liberación de bienes y consumo, porque si es negativa es malo. Creo que acá hay un problema en la redacción, capaz que Matías dice, ¿hay casos donde puede ser beneficioso? No, la liberación de recursos... No entiendo la pregunta. La liberación de recursos como impacto económico siempre es positivo, ¿no? Siempre. Sí. Desde la perspectiva económica, la liberación de los recursos que se producen por la instalación de un proyecto, la liberación de recursos, es decir, libero madera que está disponible para la sociedad, libero agua que está disponible para la sociedad, un proyecto de saneamiento, ¿no? De aguas, por ejemplo, ¿no? Sanitización del agua, ¿no? Si yo entro, lo que veo es que el agua no puede ser utilizada por la sociedad porque está siendo ocupada por una serie de contaminantes que alteran sus características y por lo tanto lo hacen no utilizable. Un proyecto de saneamiento ambiental, un saneamiento del agua, que implica la limpieza y la depuración del agua, lo que está haciendo desde la perspectiva económica es liberar ese recurso, es decir, lo pone a disposición de la sociedad, generando como consecuencia de ello un aumento del bienestar, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, las márgenes del río Arenales, degradadas, deterioradas, con basurales, y yo planteo un proyecto para restaurar o recuperar las condiciones de ese sitio, rápidamente lo que vamos a ver nosotros es que estamos liberando espacios. Esa liberación de esos bienes y servicios
es de signo positivo, ¿no? Los proyectos de sustitución también me permiten la liberación de algunos recursos que ahora pueden estar disponibles para la sociedad y que eso le va a generar a la sociedad una mejora en su bienestar, ¿no? La liberación de recursos siempre es algo positivo, ¿no? JJ, hay otra consulta de Juan Rodríguez, dice si podrías mostrar el Excel, la parte de los indicadores para ver cuáles son las fórmulas que se cargaron. Las fórmulas son las fórmulas que están en el Excel, ¿no? La fórmula del BAN es la fórmula del BAN, que ya lo explicó Ileana el otro día en clase. Yo sí cargué, pero me sale 0 pesos siempre. Eso algo está mal. Yo reemplazo lo que me va diciendo la forma del Excel y no me sale. Capaz que no tenés vinculadas bien las celdas. O tenés un problema de configuración regional. Yo voy a vincularlas con la celda y no, cuando aprieto Enter al poner todo lo que me dice. ¿Estás seguro que estás poniendo como número en las celdas? Porque a veces el problema es que no te reconoce como número porque está configurado como alfanumérico, digamos, ¿no? Es decir, claro, como datos. Yo lo cambié a número, que lo lea como número, en configuración y lo mismo. ¿Y estás seguro que tenés bien los puntos y las comas? Porque a veces se producen esos problemas cuando en una hoja tenés, por ejemplo, con punto y en otra hoja tenés como coma, entonces ahí se genera un error y Excel no te lee. Claro. Eso también es importante. Claro. Usted dice, por ejemplo, el 1000, si en vez de aparecer el punto en el 1000 aparece la coma, ¿eso? Claro. O con respecto a los decimales. Fíjate, capaz que te está tomando otro tipo de... Profe, ¿no le podemos mostrar la planilla ahora? Por lo menos un toque. Sí, lo que pasa, Juan, a veces en la separación decimal, ¿no? El punto coma. Ahí es donde se arman los líos. Nosotros por ahí lo ponemos como coma. Si la fórmula está bien, ya no es problema de... Es un problema de la configuración del Excel, que ahí yo ya hago agua, porque yo desconozco de... Claro, yo lo tengo con comas en la parte de los decimales. Por ahí tendría que intentar entonces con puntos. No, fíjate que estén todo con coma o todo con punto, dependiendo de tu configuración regional. Pero vos fíjate que cuando aprietas... Yo lo puse valor moneda, por ejemplo, y ya automáticamente se pone la coma decimal si es 00, ¿no? Claro, pero a veces cuando uno ingresa un dato, por ahí se equivoca, entonces en lugar de punto pone coma. ¿Sabes lo que puedes hacer, Juan, también? Y al resto al que no le salga, lo que se puede ver es cuando la fórmula es incorrecta, aparece un triangulito arriba, un llamado de atención en la celda. Entonces vos das clic ahí y te hace alusión a cuál es el error de por qué no puede calcular la fórmula que vos le estás ingresando. Entonces... Claro, sí, ya sé lo que me dice, es el triangulito verde. Eso. Bueno, yo ya lo corregí todo, o sea, no tengo nada de ese triangulito en el Excel. Por eso me parece raro. No sé, capaz que después al final de la clase podemos ver, no sé qué. Sí, por favor. Justo estamos interrumpiendo. Mario compartirá su pantalla, así nos muestra cómo va quedando el Excel. yo no tengo drama, Dios. Me quedo hasta las 3 de la tarde. Sí, bueno, ya lo vemos, avanzamos un poco con esto, que todavía tenemos, y dejamos los últimos 15 minutos, por más que no hayamos terminado, y vemos eso. Concéntrense en acá, porque este es el tercer parcial y el más complejo. Bueno, gracias. Y 15 minutos antes terminamos y vemos algunas dudas del planilleo, que ahí seguramente Ileana le puede resolver más que yo. Yo soy muy básico también en el manejo de Excel. Bueno, acá están las preguntas, ¿no? Que nos vamos a plantear como proyectistas, ¿no? Los proyectos dan bienes y servicios a la sociedad, pero a su vez los proyectos también le quitan, ¿no? Le quitan bienes y servicios a la sociedad. ¿Por qué? Porque los necesitan para sus procesos productivos, ¿no? Los proyectos necesitan cemento, ladrillo, hierro, agua, trabajadores,
necesitan energía. Bueno, todos esos bienes fluyen hacia el proyecto. Ese flujo automáticamente desde la perspectiva económica, frente al concepto de la escasez de recursos, le genera a la sociedad un costo de oportunidad. Por el otro lado, un proyecto se instala para satisfacer necesidades que tiene la sociedad. Por lo tanto, va a haber otro flujo de bienes y servicios que van a fluir desde el proyecto hacia la sociedad, satisfaciendo sus necesidades. Desde la perspectiva económica, lo que vamos a ver es cuánto y qué importancia tienen los bienes que el proyecto le quita a la sociedad versus cuántos y qué importancia tienen los bienes que el proyecto le entrega a la sociedad, ¿no? Ese es el análisis típico de la parte económica de un proyecto. Bueno, a tener en cuenta, el impacto se deduce de comparar un escenario con proyecto y otro escenario sin proyecto. Esto siempre, ¿no? Siempre, antes y después. Se analiza por separado siempre los impactos positivos de los negativos, ¿no? No traten de mezclar. Primero analizamos los positivos, después los negativos o viceversa. Los bienes que son comprometidos en unos y otros son diferentes, por lo tanto, tenemos necesariamente que separarlo lo mejor que se puede, ¿no? Bueno, cuando nosotros analizamos en el tiempo cero, que es el tiempo de inicio de la inversión, tenemos una situación sin proyecto, por ejemplo, a nivel de producción, y cuando aparece el proyecto, aparece, ¿no?, otra situación. Entonces, acá hay un efecto en la producción, ¿no? Hay un aumento de la producción. Esto es lo que nosotros definimos como la descripción técnica del efecto, ¿no? Ustedes me tienen que decir en qué medida esa producción aumenta en el tiempo, ¿no? Después otra cosa será cómo traduzco ese efecto en impacto, ¿no?, que es el resultado de este efecto vinculado a un aumento de la producción. También puede suceder que sin proyecto yo tenga este nivel de costos y como consecuencia se produzca un incremento de los costos, ¿no? Por ejemplo, los costos que internaliza la sociedad, ¿no? Esta inducción es lo que vamos a tener que analizar para evaluar después los impactos sobre la sociedad. Un efecto típico es el efecto en la salud, ¿no? Entonces, tenemos que analizar con proyecto y sin proyecto y analizar esos cambios, ¿no? Entonces uno dice, sí, porque antes cuando no estaba el proyecto no había enfermos de problemas respiratorios. Y desde que está el proyecto han empezado a aparecer los... Bueno, tenemos que ver cuál era la situación antes, cuál es la situación después, analizar esa variación y de esa manera poder identificar cuál es el efecto primero y luego el impacto asociado al proyecto. Debemos determinar, y esto también es un aspecto a tener en cuenta, de qué manera las actividades del proyecto modifican el consumo y o el uso de recursos. No deben incluirse aquellos cambios que no comprometan el intercambio de bienes y servicios. Esto es importante, es decir, flujo real. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ver que en la parte financiera hay algunos flujos que no demandan en sí mismo o per se intercambio de bienes y servicios, ¿no? Hay algunos flujos que son exclusivamente financieros, es movimiento de dinero. No hay detrás un flujo real en materiales, en energía. Siempre debemos expresar un impacto económico en términos de consumo o uso de recursos. Siempre. Siempre. Es decir, si ustedes ponen que el impacto es la contaminación del ambiente y esa forma de expresión es errónea y por lo tanto descalifica, ¿no?, esa apreciación. Entonces, si yo voy a expresarlo en términos de impacto,
No puedo hablar de contaminación del agua. Tengo que hablar de utilización del agua como depósito de residuos, ¿no? La utilización del bien agua como depósito de residuos. La contaminación es una forma de describir el efecto. La degradación, la demanda, la producción, todas esas expresiones hablan, o la generación de empleo, todas esas expresiones hablan de efectos, no de impactos. En síntesis, un impacto positivo de un proyecto puede asociarse a un aumento del consumo de bienes y servicios meritorios, ¿no? O transables, la liberación o ahorro de recursos productivos, insumos, materia prima, factores de producción, incremento de las exportaciones, incremento de divisas, reducción de importaciones, ahorro de divisas. Estos dos últimos impactos son en economías abiertas cuando mi proyecto tiene vinculación con el exterior, ¿no? No todos los proyectos están vinculados con el exterior, pero si mi proyecto se vincula, ya sea exportando o importando bienes con economías del resto del mundo, vamos a identificar entonces estos dos impactos adicionales. El incremento de las exportaciones, incremento de divisas, o la reducción de las importaciones o ahorro de divisas. Este último punto, reducción de importaciones, ahorro de divisas, es lo que se asocia muchas veces a los proyectos macroeconómicos de sustitución de importaciones, tan discutidos por los esquemas liberales de la economía en el mundo. Economías abiertas me da origen a estos nuevos impactos. Los impactos negativos de un proyecto: disminución en el consumo de bienes y servicios o bienes meritorios, utilización o compromiso de recursos productivos, reducción de las exportaciones, sacrificio de divisas, aumento de las importaciones, gasto de divisas. De nuevo, estos dos últimos en economías abiertas, ¿no? Entonces, es muy común que los proyectos se instalen, ustedes ya lo habrán visto en algunos ejercicios de financiera, que se demandan equipos, materiales, maquinarias del exterior, y esto, en términos económicos, se traducen en impactos negativos por aumento de importaciones o reducción de las exportaciones. Bueno, una diferenciación que vamos a trabajarlo ya a partir de la semana con ejemplos concretos, tiene que ver con esta diferencia entre lo interno y externo, que ustedes ya lo saben. No hace falta, es solamente un recordatorio, porque esto ya lo vieron con Ileana. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos observar es que, por ejemplo, esta es la cementera de Holcim, ¿no? La cementera de Holcim. Bueno, la cementera de Holcim tiene emisiones complicadas, emisiones gaseosas, complicadas. Esas emisiones, ¿no?, salen al ambiente, son venteadas, y por lo tanto va a haber una afectación directa del aire que va a ser depositario de esos residuos generados por un proceso productivo. Eso me genera un efecto que es la contaminación del aire, ¿no? Contaminación del aire. Acá tenemos la utilización del recurso aire como depósito de residuo y es externo. ¿Por qué? ¿No? Recuerden la externalidad. Tiene que cumplir las tres condiciones básicas. Un agente emisor, un agente receptor. No hay compensación o pago o retribución por la contaminación y no existe intencionalidad a la hora de generar ese efecto impacto, ¿no? Acuérdense de economía, cuando veían ustedes el concepto de externalidad. Es muy importante, chicos, que traigan, ¿no?, traigan esa información de economía del ambiente, porque acá lo vamos a usar y lo vamos a aplicar en proyectos. Entonces, si yo observo que una de estas tres condiciones no se cumple, ¿no?, automáticamente deja de ser una externalidad.
Para que exista externalidad tiene que cumplirse simultáneamente las tres condiciones. Agente emisor, agente receptor. No hay pago o retribución de factores o compensación por el efecto generado. Y no hay intencionalidad. De hecho, la contaminación no es algo que un proyecto busque, ¿no? Si ustedes van a las metas u objetivos de un proyecto, en ninguna parte va a decir que tiene como objetivo contaminar el aire. ¿O han visto algún proyecto que diga eso? No, nuestro objetivo es contaminar el aire. Mi meta es generar degradación ambiental y... No, pero lo hacen igual, ¿no? En ese afán de producir para satisfacer una necesidad, los proyectos terminan alterando nuestro ambiente. Obviamente, la cementera Holcim nos provee cemento. Y nadie se queja cuando va a comprar una bolsa de cemento para la construcción o la ampliación de una vivienda, ¿no? Nadie se pone a pensar en los gases y las emisiones y los impactos económicos externos, ¿no?, asociados a la utilización del recurso aire como depósito de residuos. Nadie se pregunta eso. Vamos al mercado, compramos el cemento y pagamos por el cemento, ¿no? Ese es el tema. No hay mucho más. Por el otro lado, ¿no?, la cementera produce, ¿no? Puede producir cemento, pero también puede tener una producción de energía, ¿no? Entonces produce energía. Esa energía se cuelga del sistema interconectado, ¿no? La energía se distribuye y satisface una demanda de energía, ¿no? Satisface la demanda de energía. Utilización de recursos, ¿no? Para la producción, la cementera utiliza energía que lo usa dentro de su proceso productivo y se utilizan recursos. La diferencia con el anterior, que para la producción yo voy a demandar energía, por lo tanto, esa demanda de energía sí está planificada, sí está proyectada. Por lo tanto, digamos, no podemos hablar de externalidad, sino hablamos de algo interno. En este caso, el proyecto paga por la energía, por lo tanto, estamos ya con el primer elemento para definir una externalidad como no válido. Se paga. Segundo, disculpen, estaba viendo unos chats que me están entrando. Dice que se acerca un asteroide gigantesco y está a punto en horas de impactar sobre el Atlántico Norte. No, mentira. Era para que se despierte, ¿no? Yo creía que era verdad. ¿Ah? Creía que era cierto. Pero para el año que viene sí, ¿no? Ya está hecho los cálculos. No, era para que se despierte. El año que viene. No, pero el año que viene sí están ya hechos los cálculos, las estimaciones. ¿Ah, sí? La probabilidad es 1 en 3000, creo, pero sí. Ah, es bastante alta, digamos. Re alta, sí. Tiene fecha y hora. Bueno, fíjense. Ya. ¿No? Juan la calculó al toque. Sí, que no le funciona el Excel. Externalidad. Interno. Externo. Interno. ¿No? Ambos negativos. Utilización de recursos. Acá usamos el aire. Acá el proyecto para producir cemento usa energía. Utilización de recursos en ambos casos. Utilización del recurso externo, ¿no? Externalidad. Utilización del recurso, energía, interna.
Hay dos agentes, pagamos por ello y hay una intencionalidad del uso de la energía. Entra perfectamente como un impacto interno. Acá arriba, ¿no? Hay dos agentes económicos, correcto. No hay intencionalidad y no se paga por el efecto de la contaminación. Típica externalidad. Otra diferenciación importante que vamos a plantear nosotros son los efectos directos e indirectos en un proyecto. Aclaración. En proyectos, en el análisis y las evaluaciones económicas de los proyectos, solamente vamos a trabajar con efectos, con resultados económicos directos. No vamos a trabajar con los indirectos, salvo a los fines de los procesos valorativos de los impactos directos. Veamos. Emisiones gaseosas, contaminación del aire, afectación de la salud, aumento en el consumo de medicamentos. Esto es directo. ¿Qué estamos afectando? El aire. Este efecto es indirecto. ¿Qué afectamos? La salud, ¿no? Por la contaminación que se produce del aire. ¿Se acuerdan del método de los costos evitados e inducidos? Que es el método indirecto. Bueno, acá lo vemos en su magnitud real y aplicable, ¿no? Este impacto indirecto, que es el aumento en el consumo de medicamentos, es un impacto indirecto. Lo vamos a utilizar solamente a los efectos de la valoración de este efecto, impacto, utilización de recursos, que es directo, ¿no? Entonces, esta componente, este impacto indirecto en el aumento en el consumo de medicamentos, lo vamos a utilizar para valorar económicamente el impacto directo de utilización del recurso aire como depósito de residuos. ¿Se entendió, no? Bueno, la valoración del impacto tiene una lógica económica que ya conocemos, ¿no? Los pasos: definir la acción, identificar el efecto y describirlo, determinar el impacto, y la pregunta que nos vamos a hacer cuando entremos en la valoración es: ¿cuán importante es el cambio para la sociedad? ¿No? Esa es la pregunta típica. Pregunta económica si las hay, ¿no? Proceso, valoración. Valoración. Esto lo vamos a charlar un poquito más adelante también. La valoración la podemos hacer a través de los que se llaman precios cuentas. Es decir, si bien el precio es un indicador del valor, para nosotros los precios de mercado están distorsionados, por lo tanto no expresan el valor de uso. Para eso, la economía utiliza los precios cuenta o los precios sombra, que son precios corregidos de distorsiones. El precio cuenta es la expresión del valor. El precio de eficiencia refleja el aporte marginal de un bien teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. El precio social intenta medir el aporte de una unidad marginal del bien con los objetivos de eficiencia, pero también de equidad. Nosotros vamos a usar precios de eficiencia porque esto es economía aplicada. En términos económicos, el precio cuenta refleja la sumatoria simple, ¿se acuerdan de esto? De las variaciones compensatorias o equivalentes de todos los individuos afectados por un cambio unitario en la producción o utilización del bien respectivo por la presencia de un proyecto de inversión, ¿no? Esto es un precio cuenta. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de Higgs? De esto también se van a acordar, ¿no? Un precio de mercado puede ser un buen indicador de un precio de eficiencia siempre y cuando
se den determinadas condiciones de equilibrio dentro de los mercados. El precio de mercado sea igual a la utilidad marginal del consumo e igual al costo marginal de la utilización del recurso o de la producción. Este va a ser el punto crítico. Es necesario aclarar que el precio cuenta de un bien depende del impacto que genera un proyecto sobre el bienestar de la sociedad, por lo que no necesariamente en ausencia de distorsiones, los precios de mercado reflejarían el precio cuenta del bien. Aspecto solo comprobable en proyectos con impactos pequeños que no afectan los precios del mercado. Bueno, esto también lo vimos. ¿Se acuerdan del método de los costos evitados o inducidos que hablábamos que era aplicable para proyectos pequeños, precios aceptantes? Bueno, estamos en la misma conceptualización. Bueno, la economía ambiental, ¿no? Nos aporta mucha información para la valoración de los efectos sobre el ambiente. El ahorro de costos, costo de mitigación, precio hedónico, costo de viaje, evaluaciones contingentes, análisis costo-efectividad, son las técnicas que de repente surgen como consecuencia de la aplicación de la teoría de la economía del ambiente en la aplicación, en la formulación y evaluación económica de los proyectos de inversión. Bueno, acá no nos vamos a detener. Todos ya conocen las técnicas directas e indirectas de valoración económica. Por lo que esta parte, si es que no se acuerdan todavía, que la vamos a aplicar para el desarrollo de la última fase de la materia, es importante que manejen estos conceptos, que manejen estas técnicas, que refresquen también la memoria y aclaren su entendimiento para poder enfrentar con éxito esta última parte del proyecto. No nos vamos a detener entonces de nuevo a analizar qué es un precio hedónico, qué es el costo de viaje, cómo se hace una valoración contingente, cómo se utilizan el costo de mitigación o ahorro de costo como variante de los costos evitados o inducidos. Bueno, todo eso no lo vamos a ver. Una cosa que es importante, olvidémonos de la economía nominal y pensemos en términos reales, ¿no? Esto es un clic que tenemos que hacer porque venimos de financiera. De hecho, mañana seguimos con financiera, pero es importante que cuando nosotros encaremos un proyecto de una perspectiva económica, ya empecemos a pensar en la economía, en los flujos reales, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué bienes y servicios la sociedad requerirá sacrificar para garantizar, satisfacer sus necesidades hasta ver lo que el proyecto va a producir. Muchos de los costos y beneficios de carácter financiero no tienen representación real, por lo tanto no implican un aumento o una disminución en el bienestar de la sociedad. Es importante entonces empezar a depurar estos flujos. Una cosa que es importante a considerar es que gran parte de lo que nosotros miremos desde la perspectiva financiera en un proyecto va a tener su correlato en la determinación de los impactos directos internos de los proyectos de inversión. Pero hay muchos flujos financieros que no tienen un correlato desde la perspectiva económica. Por lo tanto, tendremos que sacarlos, depurarlos y no considerarlos en las evaluaciones económicas del proyecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es depurar las partidas redistributivas. ¿Cuáles son? Crédito y amortización del crédito, ¿no? Es plata que me dan y plata que devuelvo. O sea, estos flujos no tienen efectos económicos, no lo tienen. Fíjense que no puse ahí el interés del crédito, ¿no? No puse el interés, porque el interés del crédito sí se le puede asociar a algún flujo real, es decir, utilización de bienes y servicios o de recursos. Ahí sí.
Impuestos y subvenciones, es decir, las transferencias que nosotros hacemos al Estado o que el Estado nos hace a nosotros, ¿no? Esas partidas que son redistribución del ingreso no constituyen flujos económicos. Tenemos que depurarlo, tenemos que sacarlo. Entonces, ya vayan pensando, el crédito, la amortización del crédito, los impuestos, las subvenciones, todo eso no entra dentro de los análisis, estudios y evaluaciones económicas de proyectos. La depreciación de los activos utilizados tampoco, ¿no? Esas son previsiones de tipo contable. No representan flujos reales, ¿no? No representan flujos reales. Por lo tanto, no la vamos a incluir. Esto es importante considerar. Esa depuración hace que los flujos económicos de repente sean un poco más simplificados que los flujos que vamos a trabajar nosotros para proyectos responsables e inscriptos dentro de un marco fiscal, ¿no? Entonces, acá, todas estas partidas que solamente son flujos de dinero que salen y que ingresan, pero que no contribuyen a un aumento en el bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque no están comprometidos bienes y servicios, lo tengo que sacar del análisis de los flujos económicos. Definir el conjunto de agentes económicos en un espacio y tiempo es fundamental para definir los afectados o los beneficiarios, tanto por efectos externos como por efectos internos. Tenemos que definir en ese proceso el conjunto de bienes y servicios que son afectados por el accionar del proyecto. Y tenemos que identificar el momento en que se producen los impactos. Entonces, una forma de poder definir la magnitud del impacto es conocer los agentes económicos que son afectados o beneficiados por efectos externos e internos. Definir el conjunto de bienes o servicios que son afectados por accionar un proyecto e identificar el momento en que se producen esos cambios. Obviamente, el paso final, valorar estos flujos. Si nosotros queremos representar gráficamente los flujos económicos, no es distinto de lo financiero, ¿no? Vamos a tener costos económicos internos, ¿no? Costos económicos internos. Fíjense, hay un momento en la inversión y costos operativos también, ¿no? Pero no son ya financieros, sino son económicos. Vamos a tener también, asociados a la etapa de inversión y etapa operativa, también flujos económicos externos, ¿no? A lo que llamamos costos externos, ¿no? Flujos económicos negativos. También le podemos llamar impactos económicos externos negativos. Vamos a tener asociados a los proyectos beneficios económicos internos. Es decir, los resultantes de la venta o la prestación de servicios que van a generar una mejora en el bienestar de la sociedad. Estos beneficios económicos, también definidos impactos económicos directos internos positivos, ¿no? Son los que definen la parte importante de esos beneficios que son los que generan el aumento en el bienestar de la sociedad. Pero vamos a tener también beneficios económicos, ¿no? Externos, a lo que llamaremos impactos económicos directos externos positivos. No nos olvidemos que también puede aparecer una externalidad positiva en la etapa de inversión, ¿no? No nos olvidemos. También puede haber externalidades positivas en esta etapa de inversión. Dificultades. Sí, nos vamos a enfrentar algunas dificultades. Por ejemplo, valorar efectos externos vinculados a bienes meritorios. Pero bueno, para eso tenemos las técnicas. Asignar de valores de no uso a estos flujos, ¿no? ¿Se acuerdan de los valores de no uso? Esto es un problema para la economía. Asignar valores a externalidades intergeneracionales. Otro gran tema, ¿no? Otro gran tema.
seleccionar la tasa de descuento social que sea la que mejor represente el costo de oportunidad social, ¿no? Y un último punto, que es una discusión de la economía del ambiente, pero que se aplica también a la instancia de la evaluación y la formulación de los proyectos desde la perspectiva económica, es qué pasa con las pérdidas irrecuperables o los cambios irreversibles, ¿no? Estos son ejes de discusión también muy importantes a considerar. Bueno, si vamos a usar un criterio, el mismo que en la parte financiera, el valor actualizado neto, pero ahora le ponemos la palabrita económico. El VANE, ¿no? No hace falta un mayor discernimiento con respecto a este indicador porque ya lo conocemos, ¿no? Obviamente I, que está ahí, es la tasa social de descuento. Tenemos costos de inversión. Fíjense en que en el costo de inversión hay internos y externos. Tenemos beneficio del proyecto. Fíjense en que hay beneficios internos y externos. Y tenemos costos operativos, que son los costos internos y externos que vamos a observar en todo proyecto, ¿no? El VANE, entonces, va a reflejar la contribución neta de un proyecto al bienestar de la sociedad. Incorpora externalidades positivas y negativas y el costo de oportunidad de la asignación de recursos en los proyectos desde una perspectiva social a través de ese descuento intertemporal. La tasa interna de retorno ya la conocen, ¿no? La tasa de descuento social que hace que mi VANE, o valor actualizado neto económico, sea igual a 0. La forma de estimación es exactamente la misma y para los cálculos usan exactamente la misma ecuación en el Excel que usábamos para lo financiero. La diferencia es que en los flujos que vamos a observar vamos a encontrar un montón de otras cosas, externalidades. La TIRE entonces refleja una tasa de interés que representa la máxima rentabilidad social resultante de la asignación de recursos. Tiene las mismas objeciones que la tasa interna de retorno financiero. Es lo mismo. Bueno, si hablamos de tasa social, una pequeña definición o descripción. Esa tasa social es la que me permite esa comparación intertemporal, ¿no? Pero que se incorpora como una componente de costo adicional a los flujos económicos. Si yo quiero castigar a un proyecto, aumentaré la tasa de descuento social, ¿no? Si yo veo que el sacrificio de la sociedad en términos de costo de oportunidad es muy alto, la puedo incorporar, ¿no?, dentro de esa tasa y castigar al proyecto de alguna manera. Ya sabemos nosotros que los motivos individuales para incorporar el descuento intertemporal tienen que ver con la impaciencia, porque somos mortales, porque la utilidad marginal del consumo disminuye con el tiempo y porque también un activo me proporciona una renta positiva en el tiempo, ¿no? Pero estas cuestiones individuales, ¿no?, deberían ser analizadas desde una perspectiva social, porque la tasa social de descuento no es una tasa que refleje desde una perspectiva individual el costo de oportunidad, sino refleja desde una perspectiva social, ¿no? ¿Cómo se modifica el bienestar de la sociedad hoy frente a una posibilidad de cambios o expectativas futuras? En apariencia el problema no sería diferente desde una perspectiva individual que social, en apariencias, ¿no? Porque la diferencia está en que los protagonistas hoy de la asignación de recursos no son los mismos que del futuro. El componente que va perdiendo valor en el tiempo es el bienestar de la sociedad, no el dinero, ni tampoco los bienes transables. El problema de la justicia intergeneracional, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en una tasa social que me pueda resolver el problema de
esta cuestión de la equidad intergeneracional. ¿Cuánto vale para la sociedad dentro de 50 años la pérdida de servicios ambientales producto del desarrollo de, por ejemplo, una actividad agrícola, ¿no? Que sustituye un bosque, no pongamos destruye porque los agricultores se van a enojar con nosotros, pero sustituye el bosque natural por campos de soja, ¿no? Entonces esa sustitución, que también es requerida por la sociedad, porque la soja se utiliza como alimento, pero también como biocombustibles, ¿no? Esa sustitución me va a generar, dentro de los 50 años, las pérdidas de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, antes teníamos el ambiente, ¿no? Lleno de biodiversidad, lleno de servicios ecosistémicos, y luego un monocultivo, la simplificación absoluta del monocultivo. ¿Vale lo mismo que en el presente? ¿Qué pasa con esa pérdida de servicios ambientales en el futuro? ¿Es igual que lo que valoramos en el presente? Descontar el futuro de una perspectiva económica social significa que el cambio tiene un menor valor si se produce dentro de 50 años que si se produce hoy, ¿no? Esto es lo que charlábamos desde el punto de vista financiero. Es decir, si yo tengo en el horizonte del proyecto la pérdida de servicios ecosistémicos, si yo traigo esa suma de dinero al presente, esa suma es muy pequeña. El problema del muy largo plazo. Existen impactos económicos asociados a muchos bienes y servicios ambientales que permanecen por tiempo prolongado o incluso de forma permanente. Por ejemplo, los servicios de fijación de dióxido de carbono, control de la erosión, calidad del aire, del agua, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Todos estos servicios ecosistémicos tienen una relevancia, ¿no? Año tras año, y que generan beneficios para la sociedad que obviamente se van acumulando en el tiempo también. La pregunta es, ¿qué tasa utilizo de descuento? ¿No? Si el horizonte es muy a largo plazo. Por ejemplo, un pasivo ambiental, ¿no? Ubicado en el tiempo, que está valorado en el presente en $2.500.000, ¿no? La tasa de descuento social es del 5%. El tiempo, 50 años. Es decir, este pasivo está a los 50 años. Si yo aplico el descuento intertemporal del 5% y traigo al presente esa suma de dinero de $2.500.000, ¿no? En el presente son $218.000. O sea, nada. Este es el efecto de la tasa de descuento. Imagínense si la tasa en este sentido es mayor, ¿no? Si la tasa es mayor, social, esta suma de dinero, este pasivo ambiental valorado en $2.500.000 es prácticamente insignificante en el presente. ¿Qué hacemos? ¿Usamos una tasa cero para consecuencias ambientales asociadas a proyectos de inversión? Es decir, ¿no descontamos este pasivo ambiental? ¿Lo traemos tal cual está en el presente? Por lo tanto, en el presente sería de $2.500.000. ¿Usamos esta tasa? ¿La usamos o no? Otro ejemplo. Un servicio ambiental anual, ¿no? 1.500 pesos por hectárea. Eso es lo que genera el servicio. La tasa de descuento, también del 5%, y podemos decir que este servicio es permanente en el tiempo, ¿no? Esa perpetuidad. Y yo me hago la pregunta, ¿qué pasa si yo elimino este servicio ambiental anual? Lo elimino. Significa que voy a perder en forma permanente la disponibilidad de este servicio ecosistémico. Ahora, yo podría pensar que esta pérdida es irreversible, irreparable, y su valor sería infinito. Pero la economía, con la incorporación del descuento, me da que la pérdida
de ese servicio ecosistémico es equivalente a 24.000 pesos. Nada también, ¿no? O sea, no es infinita la pérdida. No es infinita. Es de 24.000 pesos. Por lo tanto, lo puedo incluir dentro de un flujo de fondos. Por lo tanto, puedo hacer un análisis económico considerando la pérdida de este servicio ecosistémico como una pérdida permanente y que representa solo 24.000 pesos en el presente. También deberíamos usar una tasa cero para consecuencias ambientales asociadas a proyectos de inversión. Una tasa social de descuento de igual a cero significa que el valor económico en el presente de este activo ambiental que ha sido deteriorado, degradado, para siempre sería infinito. Si usamos el sistema del descuento convencional, nos enfrentamos a una tiranía del presente, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones las tomamos pensando en el hoy. Ni en el mañana, ni en el pasado mañana, ni en el futuro, en el hoy. Ahora, si usamos una tasa social de descuento igual a cero, nos enfrentamos a una tiranía del futuro, no vamos a hacer nada. Nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? ¡Oh, gran dilema! ¿Qué hacemos? Bueno, desde el punto de vista académico, hay algunos trabajos científicos que ya empiezan a utilizar otros descuentos, que no es el descuento convencional exponencial, sino otras formas de utilizar los descuentos intertemporales que intentan resolver el problema del muy largo plazo, que es el descuento hiperbólico y el descuento gamma, ¿no? Ahí está el convencional. Y ahí están los otros dos. El descuento hiperbólico plantea la alternativa que hace que la penalización que introduce al irse alejando del presente tienda asintóticamente a cero. Entonces, definimos de una manera diferente el concepto de la tasa de descuento intertemporal. El descuento gamma, ¿no? Dado que el descuento del futuro es altamente subjetivo, y suponiendo que los economistas teóricos deberían estar familiarizados con el problema, Martin Weissman realiza una encuesta en el año 2000, ¿no? Y obtiene este descuento, ¿no? Una serie de sugerencias que hacen un grupo de economistas que aportan información al respecto de cuáles deberían ser las tasas apropiadas para su utilización. Bueno, Weissman saca como conclusión de que si el futuro es un futuro inmediato, de 1 a 5 años, la tasa debería ser un poco más alta y debería ir bajando a medida que nos alejamos del presente hasta llegar a ser cero en proyectos de más de 300 años, ¿no? Ahora, ¿quién proyecta a más de 300 años? No sé, yo no. Bueno, justo terminamos con 15 minutos de gracia para ver algunas cosas. Prohibido encender el fuego, miren. Esto pasó en el Bolsón. Alguien no se fijó en prohibido encender el fuego y destruyó medio Bolsón. Ok. Bueno. No sé. Medio Bolsón. Medio Bolsón. Tarari, taray, ta, 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 ta. Bueno, ¿quieren que veamos la planilla de cálculo con los datos del parcial de mañana? Sí, dice Mario Coronel, Juan. Ole. Paulina dice también que sí. Sería excelente, dice Juan. Bueno. Bueno, vamos a verla entonces. Muy bien, vamos a ver la planilla de cálculos de mañana. A ver, ¿quién da más? Vamos a ver cómo es la planilla para la evaluación. No.
Muy bien, pueden ir haciendo preguntas para el examen de Cotiza en mañana. bolsa la planilla esa. Por supuesto. ¿Cómo? Bueno, no sé si alguien quería mostrar su planilla o qué íbamos a hacer. Hola, Doni. ¿Y la que Mario la iba a compartir? Hola, decirle a la Ile. Hola. No como ella, pero Hola, hermosa. ah, no. Yo, ahí se la muestro si quiere. Juan dice cuánto por la planilla de mañana. No, eso sería corrupción. Sería corrupción, sería corrupción. Ahí va. Ahí está. ¿Quién está compartiendo? Mario, creo. ¿Mario sos vos? Sí, Mario. Mario. Sí. ¿Ves? Yo hice más o menos con lo que dio el profe, digamos. Lo único que sí me da bien, creo que me da bien, es el tema de la van. ¿Ves? Yo cambio acá a 12. Era con el ejemplo, ¿no? Del camión, es que él da. Cambio a 12 y voy a los indicadores y me da positivo. Y me da bien, sé que me da bien porque son los mismos resultados. Y bueno, eso, y si pongo 15, que él decía que variamos en un poquito la tasa, ahí me da negativo. Está bien, hasta ahí estoy bien, pero la TIR no me modifica nada, eso que pongo la fórmula, todo, digo. Bueno. Es lógico, ese es un problema conceptual, Mario. Mario, no. Mario es para Mario, no. colgarte del árbol más grande. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no te... Pensemos en lo que yo les dije. Porque da negativo acá. ¿Ah? No, el BAN como indicador, ¿no? El BAN como indicador. Muy bien, María Muy Yapura. bien. María Yapura. ¿Por qué? Porque la tasa interna, por eso se llama tasa interna de retorno, es una tasa característica del proyecto, absolutamente independiente de la tasa de interés de oportunidad. ¿Cierto? ¿No? Es independiente. Entonces, vos podés cambiar la tasa de descuento que vos usás para calcular el BAN y la TIR va a seguir siendo igual, salvo que cambien los flujos de fondos. Porque la TIR sí depende de las características de los flujos de fondos, no de la tasa de interés de oportunidad. No depende de la tasa de interés de oportunidad. Entonces está bien. O sea, te tendrías que haber preocupado si las TIR cambiaban al cambiar la tasa de descuento, ¿no? Te tendrías que haber preocupado. Pero ahí no te preocupes porque está bien, ¿no? Eso está bien, está correcto. Bien. Ponete contento. Sí. Lo lograste. Profe, ahí en el tiempo de recupero de la inversión, yo no puse nada tampoco ahí. Sí, no pongas nada porque no lo vamos a usar. Y en la relación beneficio-costo, Puede, ¿no? justo. Bueno, la relación beneficio-costo hay dos formas de calcularla, ¿no? O trabajamos con una relación entre los flujos de fondos netos, que es la forma que la calculamos en realidad, ¿no? Actualizamos los flujos de fondos netos positivos, actualizamos los flujos de fondos netos negativos, ¿no? Dividimos los actualizados positivos con los actualizados negativos y listo. Se ve que Mario lo ha calculado bien porque le está dando menor que 1, por lo tanto, el BAN tiene que ser inferior a 0, ¿no? Así que está bien. Bien, Bien. eso bien. Ahora voy a practicar con otro práctico, a ver qué sale. Muy bien, excelente. Veo que tenés los costos de inversión separados, los de los costos operativos, tenés el crédito. Sí, después tengo acá el valor de salvamento, que es conceptual, según entiendo. Pero lo puse. Acá estaba trabajando.
así es la fórmula, ¿no? O sea, es B3 que viene a ser el valor a nuevo menos la depreciación por el horizonte. ¿No? Digan algo. No sé cómo decírtelo, pero fíjate el título que nos pone. El valor de salvamento, efectivamente, va a ser, en realidad, este valor de mercado, ¿no? Porque el valor de salvamento me da idea de la expectativa racional que tiene el inversor de venta del capital. Si yo estoy esperando vender mi capital a 7.000 pesos, a 7 millones de pesos, ese valor del capital, ¿no?, es el valor de salvamento en sí mismo. Ahora, si la venta está grabada impositivamente, hago la comparación que hiciste bien acá. La diferencia entre el valor de mercado y el valor en libro. Me da una ganancia extraordinaria. Ahora, si yo me voy a la planilla de flujo de fondos, yo debería observar, registrar 1 millón de pesos como una ganancia extraordinaria. Eso es lo que tendría que ver yo, ¿no? Arriba, más arriba. Con los ingresos, Mario, arriba. Donde están los ingresos. Ahí está. Esta es la ganancia, ¿no? Y está bien. Es la ganancia por venta del activo, ¿no? Entonces yo ya tengo registrado 1 millón de los 7 millones, ¿no? Ya tengo registrado 1 millón de los 7 millones. Los otros 6 millones, yo debería incluirlo abajo, una vez que calculo los impuestos y el beneficio luego de los impuestos, como valor en libro de activos, ¿no? Entonces, seguramente vos tenés algún otro componente, digamos, ¿no? Entonces tenés los 6 millones más esos 50.000 que debe ser algún otro valor que aparece por ahí. Vamos al costo de inversión. Y efectivamente vos acá tenés otra cosita, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Mirá, el valor en libros son 50.000 pesos. El valor de mercado son 40.000, ¿no? Por lo tanto, mi diferencia son 10.000. Es decir, yo tengo una pérdida contable de 10.000 y aparece muy bien acá, ¿no? Aparece muy bien. Es decir, en el flujo de fondos yo tendría que tener una pérdida extraordinaria que aparece en el flujo como negativo para deducir impuestos y luego tendría que aparecer como positivo para devolverle al flujo de fondos. Eso está claro. Entonces veamos. Pérdida de activos, acá está, muy bien, 10.000, ¿no? Y arriba debería estar como costo deducible, pérdida por venta de activos. Está muy bien, ahí está. Ahí aparece los 10.000. Pero vamos de nuevo a la planilla de costo de inversión. Yo debería registrar los 50.000 producto, digo, los 40.000 producto de la venta de mercado del bien. Es decir, yo debería registrar estos 40.000 como valor de salvamento, no los 50.000. ¿No? Acá hay un error. Si vas para abajo, vas a encontrar el error. Acá está, más abajo. Acá vos ponés valor en libro de activos, ponés 6.050.000. En realidad deberían ser 6.040.000.
¿Por qué? Porque los 50, los 10.000 restantes, lo estoy poniendo como pérdida extraordinaria. Lo uso para deducir acá, se lo devuelvo acá. Lo uso para deducir acá, se lo devuelvo acá. Entonces, este 50.000 es el que está equivocado. Acá debería decir 40.000, porque 40 más 10 me da los 50.000 del valor de salvamento. Estás inflando el valor. Eso lo va a especificar en el escenario, cuando está en el mercado, por ejemplo, el activo. No, la venta de activos, sí, la venta de activos en el futuro es dato. Eso tiene que ser dato. ¿Que va a ser el precio del mercado o no? ¿O va a ser diferente? ¿Va a ser lo mismo? No, puede haber un precio de mercado, sí. Puede haber. Es decir, en el horizonte del proyecto, cuando hay expectativa de venta, hay información de mercado, aparece el precio de mercado. Eso es dato. Eso ustedes no lo pueden inventar. Eso es dato. Para calcular el valor de salvamento, que sí, Claro. Sí está sacando con el valor de mercado. Claro. Obviamente, eso va a aparecer como dato. Okay. Entonces, ahí hay que corregir la ecuación en el costo de inversión para que acá no me salgan los 50.000, sino solamente los 40.000 correspondientes a la venta del activo, ¿no? Este es el verdadero valor de salvamento, es el valor, los 40.000 son los valores propios de la venta de ese activo y esa es la expectativa. Los 10.000 es una pérdida que yo la uso para deducir nada más. Entonces acá como valor de salvamento no debería estar los 50, sino deberían estar los 40.000 menos, ¿no?, lo que se usa para deducir, menos estos 10.000. Entonces serían los 50 menos estos 10.000, acá me daría 40. Porque acá vos pusiste el valor en libros. Y en realidad lo que yo tengo que poner como valor de salvamento es el valor de mercado. Los 10.000 lo uso para deducir. Profe, y si coincide el valor del libro con el valor del mercado, entonces no hay ni ganancia ni pérdida. ¿Lo dejo así, no va en el flujo? Sí, por supuesto. Hay que registrar el valor de venta del activo, pero a valor del libro prácticamente. O sea, si acá yo hubiera vendido a 50.000, no tengo ni pérdida ni ganancias. Registro los 50.000 como un ingreso no gravable por venta de esos activos. Eso es todo. Eso no hay problema. Tengan cuidado con esa planilla y ver la lógica, ¿no? Entonces, si de la venta hay una ganancia, la ganancia es ingreso gravable y el resto es un ingreso no gravable. Punto. Si como resultado de la venta hay una pérdida, la pérdida es un costo deducible, se lo usa para deducir, después se lo devuelve y se pone el valor de venta como un ingreso no gravable. Eso sí, atentos. Si no hay información del valor de mercado, tienen que registrar el valor en libros. Si no hay información del valor de mercado, hay que registrar el valor en libros de todos los activos susceptibles de tener valor al final de la vida útil del proyecto. En ese caso ya no le ponemos el valor de salvamento. Claro, todo el valor en libros, toda la sumatoria de los valores en libros de los activos que no hay información de venta,
todo ese valor es un ingreso no gravable y es el valor de salvamento. O sea que sería igual, entonces. Okay. Claro, el valor de salvamento es igual al valor de libros. En ese caso, sí. ¿No? Corregilo, el valor de salvamento debería ser 40.000 ahí, no 50.000. ¿no? Si querés, sumale la diferencia. A ese ponele más la diferencia del valor de mercado valor en libro. Los 10.000, los menos 10.000. El G3, no el G4. Hundido. G3. El que está al lado. G4. Bueno, está poniendo la diferencia, pero es mucho más fácil poner el valor de mercado menos valor en libro. Ahí. Ah, claro. Estabas poniendo la diferencia, pero sacalo. Eso, déjalo ahí. Entonces, como tiene signo negativo, ya apretale el enter y te va a salir 40.000. Ahí está. Echeila. Ahí le sale el triángulo, profe. Ahí está. Ahí ya te expresé como que la fórmula está bien y está expresado numéricamente, supuestamente. Cuando ya no sale el triángulo. Ahí está. Bueno, gracias, profe. Ya voy a practicar de nuevo. Dale, practicalo. Hay que estar muy atento, ¿no? Hay que estar muy atento. Muchos números por ahí. Marea o confunde. Los ojos bien atentos, bien abiertos, atentos, comunicándose entre ustedes. Y, che, ¿vos qué pusiste acá? No, yo puse esto, a mí me da esto. Y ahí es donde comienza el caos, ¿no? Cuando a mí me da una cosa, al resto de los compañeros le da otra, y entonces empieza la desesperación, la ansiedad, la angustia y recomendación. Crean en ustedes mismos. ¿No? Esa es mi recomendación. Sí, tal cual. No hay ingredientes secretos. Crean en ustedes. Juan dice que creemos en Dios. También, no, eso es una alternativa, digamos. ¿no? Ahora, no creo que Dios esté con la planilla de cálculo para resolverle los problemas. Honestamente se lo digo. Pero está bien, ¿no? Si uno... Está bien creer, no me parece mal. Me parece bien creer. Yo creo. No en las cosas que cree el resto del mundo, pero cada uno cree en las cosas que nos hacen sentir bien. Dios es una alternativa, ¿no? Alá, Jehová. Satanás es otra. Belcebú, Satanás. Claro. Bueno, cada quien cree es como apoyarse espiritualmente en algo para sentirse bien. Y eso está bueno. No, a mí no me parece. ¿Qué mandó la profe? Ahí les mandé un link que no existe ingrediente secreto. De Kung Fu Panda. Solo debes creer. ¿No vieron Kung Fu Panda? Sí, pero me da tristeza. ¿Cómo? Sí, pero... Bueno, hay una parte que dice que no existe ingrediente secreto, solo debes creer en ti mismo. Sí, tal cual. ¿No? Ah, Kung Fu Panda. Claro, cuando Kung Fu Panda abre el rollo de dragón. El pergamino que le daba el poder absoluto a la persona y no encuentra nada. ¿No? Claro. No hay nada, el secreto está en uno mismo. Tal cual. Así es. Tanto, para nada. No está mal la interconsulta. El problema es que cuando empiezan a haber divergencias, es decir, si yo me comunico con alguien que tiene el mismo resultado, me quedo tranquilo. Si me comunico con alguien que tiene un resultado distinto, empieza la ansiedad, los nervios, la angustia y nos perdemos del foco, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, tratemos de
de enfocarnos en nuestro trabajo. No les podemos prohibir que se comuniquen, además no tenemos capacidad de control, ¿no? No. Como pretender que no existan fiestas clandestinas, ¿no? O sea, es imposible controlar, no hay capacidad de control. Entonces, yo no les voy a decir que no intercambien, que no estén conectados por WhatsApp, que no estén por Skype, porque no estén todo el tiempo charlando entre ustedes, porque yo me autoengañaría, ustedes también, entonces digo, relájense y comuníquense entre ustedes, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que si de repente hay divergencias, y en muchos de los casos muchas divergencias, ahí cierren las comunicaciones y confíen en ustedes, ¿no? Ahora, si no han estudiado nada, no tienen idea, confíen en aquel que más sabe, ¿no? Que normalmente el que más sabe es el más egoísta, ¿no? Ese se guarda la información, no la comunica, no la difunde. Pero bueno, hay estrategias. Ustedes definirán la estrategia que más les convenga. Claro, por eso la importancia de estudiar el marco conceptual. Si lo tienen claro, no van a tener mayores dudas. No van a tener problemas. Ivana dice, profe, ¿van a habilitar de nuevo los cuestionarios para la recuperación? Sí, lo vamos a habilitar. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Muchas gracias, dice Ivana. ¿A qué hora sube la grabación? Y ahora apenas termine de procesar, en general tarda al menos media hora. Bueno, muy bien. A seguir estudiando, estamos abiertos en las consultas en el aula y pueden mandar alguna consulta también por correo electrónico. A veces no la vemos tanto como el aula, pero pueden mandarla, ¿no? Cualquier duda que les pueda surgir en el interín. Esta tarde a última hora o mañana a la mañana van a estar los resultados de los premiados. Aparentemente ganó Ileana y bueno, es la única que ganó. ¿Está peleado o no el concurso? No está peleado. ¿No? Es unánime la decisión. Igual, yo esperaba mayor participación, hubo poca participación, y como el premio es para los 10 primeros, los 10 mejores, bueno, de los que participaron, la mayoría tiene una alta probabilidad de sacar 10 puntos, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque hay creo que 14, 15 nada más que me enviaron sus... Es decir, quedarían 5 afuera nada más. Y 10 de ustedes tienen posibilidades. O sea, se están llevando 10 puntos. Muy buena posibilidad. Ojalá gane algo. Por lo menos 5. Ya es algo. Profe, ¿esa es su hija? La profe Fabia. Bueno, parecidas, la veo bien parecidas, ¿sí? Sí, son re parecidas. No hace falta de... Bueno. Hola, Doni. Hola, ¿Cuándo va a venir la Doni? Ay, muy divina. ¿Cuándo va a venir de nuevo, Doni? Perdón, es que estoy escuchando yo por el auricular. A ver. Ahí está, ahora sí, saludar. ¿Cuándo va a venir Doni a la casa? ¿Cuándo va a venir a jugar con Nassim, con Sahra, con Nael? ¿Cuándo querés ir? El jueves, dice. Bueno, el jueves. Bueno, Doni, te estamos esperando. También. Bueno, van a estar los chicos. Que vengan, dice también para acá. Bueno, ya vamos ahí. Apenas el gordito prepare un pacú a la parrilla, voy. Mañana. Bueno, chicos y chicas, chiques. JJ. Sí, el cuestionario lo vamos a subir el lunes posiblemente, para que practiquen, para que se pongan al día.
Y bueno, vamos terminando la parte financiera. Y empecemos ya a lo económico, que es la parte más divertida de la materia. Tal cual. Estamos viendo mañana, a la mañana le estamos pasando el escenario sin la información para los cálculos. 15 minutos antes, estén atentos porque ya va a estar el escenario completo con todos los datos. Ahí comiencen a trabajar. Antes de ingresar al cuestionario, tengan ya armado todo. Recomendación, todo armado. Cosa de que no pierdan el tiempo haciendo cálculos. Entonces, ya cuando entren al cuestionario, ya estar listo para ir respondiendo las consignas, ¿no? Así que, vamos todavía. ¡Vamos! Éxito para todos mañana. Éxitos y feliz carnaval. Lunes y martes. ¿Sí? Lunes y martes no les vamos a dar tarea para que salgan a carnavalear. O se queden carnavaleando en la casa, que es lo mismo. Oye, está como una paloma. Bueno, chao. Chao, chao, adiós. Chao, Ile, chao, Javi. Chao. Ah, Juanjo, Adiós.